Hola, buenas noches, buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Luis Antonio Tobar. Estoy haciendo la actividad 4 integradora del Prepa en línea CEP y escogí el cuento del canario, las pinzas y los tres muertos del autor Jorge Ibargüengoitia. Este pequeño relato consta de 3 historias. El canario. La historia se desarrolla a 20 metros de una calle muy transitada. El personaje nos relata sobre los sucesos que acontecieron por vivir a un lado de un basurero lleno de refugiados, para mendigos, casino, de tahúres, indigentes y lechos de parejas pobres y urgidas. En 3 ocasiones se metieron a robar y al parecer se trataba del mismo individuo, ya que lo descubría siempre con un costal. En el penúltimo relato, el ladrón tuvo un enfrentamiento con el dueño de la casa. Al verlo salir de su escondite, el ladrón agrede al señor de la casa, trata de defenderse y al verse superado en fuerza por el dueño de la casa, él decide huir, pero en el transcurso de la huida se lastima una de sus piernas. El siguiente robo fue un poco más espectacular y estuvo a punto de terminar en tragedia. El dueño de la casa tenía una coctelera en la mano. Vio que un gancho de alambre que entraba en el patio de servicio descolgaba la jaula del canario de su tía y desapareció. Quiso atraparlo con una pistola que le había regalado, pero la pistola se embaló y se forcejeó y no logró atrapar al ladrón. Solo observó cómo el hombre desaparecía tras la barda con su cargamento, y su tía exclamó: ¿qué noche habrá pasado el canario entre bandidos? Las pinzas. En este cuento relata cómo un mendigo gordo aparece frente a la casa del señor, siempre a la misma hora, y pidiéndole dinero prestado, así como especies, ropa, cobijas, calzado y comida. El mendigo gordo parecía tener modales, ya que siempre se quitaba su sombrero destartalado para hacer una ligera reverencia al señor, como agradecimiento de su bondad, pero igual el mendigo le pagaba al señor de la casa, aunque éste casi nunca le recibía el dinero. Un día el mendigo se robó las pinzas de un albañil y se las ofreció al patrón. A partir de ahí, el mendigo le llevaba cosas como agradecimiento, pero el señor de la casa siempre le daba dinero como una forma de ocultar su desprecio hacia los regalos. El señor de la casa ya se había hartado de que siempre le daba dinero al mendigo, y para alejarlo fue hostil hacia su persona. Pasó el tiempo y el mendigo no volvió a pisar su casa. Los tres muertos. El escritor da a entender cómo las personas son hábiles en crear historias para engañar a otras personas y sacarles el mayor provecho. En esta historia nos relatan los tres muertos. La primera se centra en un velador llamado Ramón. El velador deja la casa del señor dejando 2 recuerdos. El primero, una planta de cemelia, y el segundo, una mancha en un libro que dejó entre las páginas de Fortuna y Jacinta, que su madre le prestó para que se distrajera. En una ocasión se presentó ante la casa del señor la esposa de Ramón,
comentándoles que había enfermado su esposo y que necesitaba dinero para las medicinas. Su mamá del señor de la casa le prestó 20 pesos y posteriormente se volvió a presentar pidiendo 50 pesos para comprar la caja a su marido, que supuestamente había fallecido. Pasaron los años y se dieron cuenta que Ramón no había muerto, sino que estaba trabajando con un arquitecto en una construcción. El segundo relato fue probablemente real. Había un viejo jardinero que siempre le pedía trabajo al señor. Lo contrató porque el anterior jardinero se había mudado a Querétaro. Un día el jardinero se presentó acompañado de un indio grande, bigotón y muy risueño, que era el que ahora cargaba la cortadora, porque ya no podía cargarla, ya que era muy viejo. Pasó el tiempo y el jardinero regresó, solo con la cortadora. Venía temblando y apenas podía hablar. Le comentó al patrón que su compañero había sido atropellado y que necesitaba ir con urgencia a la Cruz Roja para verlo. Le pidió algo de dinero al patrón y le dejó su máquina para que la guardara. Regresó días después a recoger la cortadora. Su compañero había muerto. El tercer muerto fue ficticio. José Zamora era un plomero y electricista muy hábil, muy rápido y muy carero. Lo llamaba y en media hora estaba él desperfecto arreglado, y Zamora cobrando una suma exagerada. Un día llegó un joven desconocido a su casa del señor y comentó, tartamudeando, que venía de parte del maestro Zamora, que quería que le mandaran 50 pesos prestados o regalados, porque a su hijo lo acababan de atropellar un camión y necesitaba dinero para lo que se ofreciera. Tiempo después necesitó otra vez de sus servicios. Llamó a Zamora y se presentó en su casa. La madre del señor le preguntó, ¿cómo está su hijo, que ha sido atropellado? Pero al parecer Zamora desconocía del suceso, porque en su decir exclamó, ¡qué infamia! ¿Cómo hay gente sin vergüenza? Pero a los 8 días mandó al hijo atropellado a pedir 50 pesos a cuenta de trabajos futuros. Se los mandó y después se cambió de casa sin dejar rastro y no volvieron a verlo.